Yo soy quien da fuerza a la espada, los temblores en el asta de la lanza. Yo forjo mis sendas con las llamas de las tormentas de fuego. Elimino los defectos de puntas dobladas para preparar los pisos en donde danzo. Yo soy el silencio entre los aplausos, los rugidos de los corazones que recorren los pasillos del cielo. Yo respiro las formas de luz y silencio. Detengo el curso de los motines cósmicos. Yo soy la gloria de los gigantes Manaslu, Sagarmatha, vigilantes de las llanuras asiáticas. Ellas ceden a mi nombre, hecho famoso a través de los gritos de las bandadas de albatros bañadas en los fuegos del Pacífico. Yo soy el que viste con el rocío de las dunas de Nevada, revestido de las sombras de las cuevas del Sahara. Yo soy la luz de flamas lunares saciando las lluvias de la Amazonia. Yo pinto las caravanas de las expediciones antárticas, libero los dominios de la pantera del desierto. Yo autorizo las ruinas de aztecas e incas que florecen a través de las visiones de las tribus de las montañas. Yo surco los horizontes, respiro los símbolos, enciendo las órbitas de los ojos de la astronomía. Yo soy lo inaudible que se escucha en las tormentas que arden con mis palabras. Yo soy aquel a quien añoran. Yo soy la palabra. Yo emerjo de lo acabado con la humedad de tus llantos, haciendo en los momentos que despiertas. Yo traigo las alboradas que sacuden las fiebres de tu recuerdo. Yo estoy aquí, yo soy inminente. Yo soy aquel que cruza las llanuras en las que te extraviaste. Descubro las partes que marchitó la extinción. Yo sacudo los restos secos de las lágrimas. Yo desagúo los lagos de tus pesares. Yo mojo los pozos, cultivo el suelo, aplaco los esfuerzos, sofoco los enojos, encuaderno libros rotos con mi confianza en ti. Yo traigo el tú que tú nunca has conocido. Yo soy el deseo que mantiene húmeda tu almohada. Yo soy el latido que buscas cuando persigues sueños. Cuando extiendes tu mano y suspiras, me estás buscando a mí. En el toque de los cuerpos soy yo a quien buscas. En los gemidos y anhelos soy yo a quien buscas. En el sueño ansiado, en la necesidad de ser visto. En el ámame, ámame, soy yo a quien buscas. En las maravillas que arrebatan el aliento. En el hambre jadeante, en el roce de un extraño que te hace sentir joven. En los libros y fábulas, en las etiquetas que dicen este soy yo, este soy yo. En el escúchame, escúchame, di mi nombre. En el tócame, necesítame, encuéntrame. En el dolor pulsante, en el amor, en la música, en los pulsos, en el calor y en la necesidad de ser abrazado. En el color, en la mirada, en el significado, el deseo, en la flama de la voz y el espíritu del fuego. Cuando clamas por más, es mi nombre el que lloras. Yo soy aquel que espera que extiendas tu mano. Yo extiendo mi mano hacia ti y espero. Cuando yaces medio quebrantado y despierto, yo soy el que vela por tu sueño. Yo espero y espero hasta que los temblores cesen. Yo soy la verdad que ellos llaman liberación. Cuando la oscuridad destella y comienza a hablar, yo esculpo las sombras del alba. Soy yo a quien buscas. Como usted pudo ver recién en el video introductorio, una hermosa poesía, un hermoso video arreglado con un texto que busca expresar sentimientos hacia nuestro Dios, que nos cuida, que nos sostiene en todo momento. Y como ya se ha hecho costumbre durante los últimos 5 años, utilizamos el mes de enero y febrero para estudiar el libro de los Salmos. Y ya se nos ha hecho costumbre porque a lo largo de estos últimos años, cada época estival, ¿cierto? Enero y febrero, que este año va a ser tal vez muy distinta, seguimos adelante tomando algunos salmos y exponiéndolos y buscando al Señor a través de nuestro corazón. Recuerde que el libro de los Salmos es un libro de cánticos, es un libro de poesía, que busca apelar a nuestra mente a través de nuestro corazón, que busca apelar a nuestra razón a través de los sentimientos y las emociones expresadas por los autores que escribieron estas canciones y estas poesías. Y ellas son de mucha bendición
con un contenido muy profundo que hoy día yo quiero invitarle también a que sigamos reflexionando. Aprovechamos también esta serie para que durante estos 2 meses incorporemos otros predicadores también. Así como tal vez usted, el pastor, también tomará vacaciones y habrán otras personas igualmente capacitadas para seguir exponiendo la palabra del Señor cada domingo de estos próximos 2 meses que durará esta serie titulada El libro de los Salmos, la poesía de Dios. Y hoy día vamos a estudiar un hermoso salmo, un maravilloso salmo, escrito por el rey David, que es el Salmo 32. Y este salmo puede ser titulado, ¿cierto? Y de hecho va a ser el título de esta predicación también, el Salmo del reprobado. No sé si alguna vez usted ha reprobado algo. Tal vez los que son más jóvenes harán memoria respecto de la reprobación de alguna prueba, de alguna materia, de algún examen. ¿Sí? De pronto todos hemos tenido que pasar por la reprobación. Tal vez, no sé, algunos habrán reprobado el curso de conducir, no sé. Otros tal vez habrán reprobado en alguna prueba física. Otros tal vez en el trabajo habrán reprobado en algún objetivo, alguna meta. Yo creo que todos de una u otra manera hemos experimentado la reprobación. Pero bueno, a lo que yo quiero apuntar con este título y con la exposición de este salmo es que todos nosotros sabemos que nuestra vida debe estar gobernada por los principios y los valores del Señor que están revelados en las Sagradas Escrituras. Todos sabemos que la Biblia contiene mandamientos, principios, valores que usted y yo debe abrazar y tratar de vivir y guiar su vida conforme a ellos. Porque en eso encontramos vida, encontramos prosperidad. Sin embargo, también descubrimos que delante de la presión del mundo, la presión de la cultura y también, por supuesto, la presión de nuestra propia naturaleza caída, muchos de nosotros no fuimos capaces de resistir la tentación y no fuimos capaces de mantenernos en el propósito de amar y obedecer la ley del Señor. Usted y yo, y no me va a venir aquí a decir que no lo ha hecho, hemos de alguna manera transgredido la ley del Señor y hemos reprobado. Hemos reprobado en el objetivo de vivir conforme a los principios, preceptos y valores del Señor. Yo he fallado, yo he caído, yo muchas veces he pecado. Y estoy seguro que usted también. Es por eso que es importante que recordemos que desde el día en que usted, hermano amado, fue alcanzado por el Señor y su corazón se rindió a la obra de Cristo, nuestro corazón fue transformado para un inicio de una nueva vida. Ahora, es tal vez importante preguntarse esto. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo, pero ¿ya alcanzamos la perfección? El Espíritu Santo ya trabajó suficientemente en nosotros para que podamos decir, sí, ahora, después de todos estos años como discípulo de Cristo, puedo decir que soy perfecto, que no peco más. Ninguno de nosotros puede decir eso, querido hermano. Ninguno de nosotros, por mucha piedad que aparentemos, por mucha espiritualidad que queramos demostrar, y tal vez una espiritualidad genuina y una piedad genuina, ni siquiera una inventada o falsificada. Pero ninguno de nosotros puede decir de sí mismo que ya alcanzó la perfección. Yo no lo he conseguido y estoy seguro que usted tampoco. Entonces, dada esa realidad, es que quiero invitarle a meditar en el Salmo 32. Porque el Salmo 32, como dice el título de este sermón, es el Salmo del reprobado. Es el Salmo de aquel que no le alcanzó para ser perfecto. Es el Salmo de aquel que intentó, pero no le dio para ser perfecto porque en algún momento cometió un pecado. En algún momento metió la pata. En algún momento transgredió la ley del Señor. En algún momento, aquel que se comprometió a vivir conforme a los principios y valores del Señor, no lo consiguió. Por lo tanto, leer el Salmo 32 es leer la experiencia de todos nosotros. Y por lo tanto, los principios que desprenderemos del Salmo 32 aplican perfecto para su vida y para la mía. Porque todos hemos reprobado en el objetivo de vivir en cada momento siendo guiados por los principios,
preceptos y valores del Señor. ¿Qué dice el texto? Acompañe conmigo a la lectura de este salmo que dice así. Es un salmo de David, un masquil. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido reprobada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán éstas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Y aquí habla ya el Señor propiamente tal. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. ¿Sabe lo que me llama la atención de este salmo, sobre todo al final? Es que él dice que los que esperan en Jehová les rodearán misericordia. Y añade, alégrense en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Mi pregunta es, ¿de quién está hablando el Señor? ¿Quiénes son los justos? Porque ¿no se supone que este salmo es el salmo del reprobado, el salmo del que no le alcanzó para ser justo? ¿No es el salmo de aquel que no le alcanzó para ser recto de corazón? El salmo termina diciendo que los reprobados son justos. Son interesantes preguntas que vamos a tratar de dilucidar a lo largo de esta predicación. Otra pregunta, ¿hay alguien que esté siguiendo esta transmisión que sea completamente recto de corazón? Yo no lo soy. Yo a lo largo de mi vida he metido la pata varias veces, y bien feo de repente. ¿Para qué nos vamos a ver la suerte entre gitanos, como dice el dicho? Todos hemos fallado y todos de alguna manera nos hemos dejado seducir por el camino del mundo y hemos transgredido la ley del Señor. Entonces la pregunta más honesta aquí es, ¿a quién David está llamando justos? ¿A quiénes David está llamando rectos de corazón? ¿Y sabe qué? Esto es muy interesante porque lo vamos a comprobar con la lectura de este texto. David llama justos y David llama rectos de corazón a aquellos que han descubierto la profundidad del perdón de Dios. Aquellos reprobados que han descubierto la profundidad del perdón de Dios. A ellos David dice justos. A ellos David los califica como rectos de corazón. Y ya va a ver por qué. Lo primero que tenemos que ver en este texto es que el Salmo comienza con una declaración, ¿sí? Una especie como de tesis principal, ¿ya? ¿Cuál es esa tesis principal? Esa tesis principal es bienaventurado aquel, ¿ya? Porque en el verso 1 y 2 vemos que esto se repite constantemente. Una vez en el verso 1, otra vez en el verso 2. Bienaventurado aquel. El verso 2 dice, bienaventurado a quién. Ahora, esto apunta a demostrar cuánta felicidad, porque bienaventurado significa más que feliz, ¿cierto? Una persona llena y plena de alegría. A lo que apunta esta expresión es que cuánta felicidad puede hallar a aquel a quien sus pecados les son perdonados. Hay gozo, hay alegría en percibirnos
como personas, como seres humanos, hombres y mujeres perdonados. Y el salmista, a continuación de estos dos versos, esboza 4 razones de por qué podemos ser felices cuando descubrimos el perdón de Dios. Sígame en este análisis. Primero, porque nuestras transgresiones fueron perdonadas. Nuestras transgresiones fueron perdonadas. Aquí hay una palabra que quiero definir rápidamente para no latear, pero es importante. Muchos de nosotros asociamos rápidamente la palabra transgresión a ciertos actos, a ciertas actitudes, ¿sí? Por ejemplo, mentir, robar, fornicar, adulterar, qué sé yo. Ahí usted revise la lista de los 10 mandamientos, ¿cierto? Dar falso testimonio, no honrar el día de reposo haciendo otras cosas en vez de congregarnos y alabar al Señor, ¿sí? A veces asociamos la transgresión a ciertos actos. Ahora, el problema con esta visión es que muchas veces percibimos que dichos actos o acciones pecaminosas en realidad no pertenecen a nuestra naturaleza, ¿sí? Algunos dicen, sí, mira, mentí, pero ustedes me conocen, yo no soy una persona mentirosa. Sí, mira, yo adulteré en mi corazón porque vi a una mujer y tuve pensamientos impuros, pero ustedes me conocen, yo no soy así, y solemos justificarnos con eso, ¿sí? Como que nuestras transgresiones, nuestros pecados son como accidentes inusuales. Pero la palabra transgresión no está apuntando a esos actos o esas acciones pecaminosas. La palabra transgresión apunta hacia nuestra propia naturaleza. Apunta hacia nuestra propia naturaleza, esa naturaleza rebelde que nos caracteriza. El salmista no está diciendo que él mintió. El salmista no está diciendo que él adulteró. El salmista no está diciendo que él robó. Él lo que está diciendo es: yo soy un mentiroso, yo soy un adúltero, yo soy un ladrón. Es lo que soy, porque mi naturaleza está caída. Porque las actitudes que los hombres tienen están vinculadas a esa naturaleza rebelde. Entonces, aquí es donde la segunda palabra se vuelve más grande, porque la grandeza de esta expresión radica en que alguien que es rebelde de corazón puede hallar felicidad en la noticia de que alguien cargó con su rebeldía y que alguien por él pagó el precio de su pecado y de su transgresión. Por eso somos más que felices, porque siendo como somos hubo alguien que cargó con las consecuencias de nuestro pecado para que usted y yo pudiésemos disfrutar de salvación. Esa es una hermosa razón para, aun siendo reprobados y transgresores, podamos alegrarnos en el Dios de nuestra salvación. Una segunda razón, dice acá, bienaventurado el hombre cuyas transgresiones fueron perdonadas, dice en segundo lugar, cubierto su pecado. En esta expresión sí podemos ver que la palabra pecado apunta hacia las actitudes, ¿sí? Hacia aquellas cosas que hacemos, aquellas acciones pecaminosas que cometemos, ¿sí? Entonces el salmista añade que aquel que descubre que sus pecados fueron eliminados de su registro y que todas sus actitudes fueron completamente cubiertas, disfruta de una verdadera felicidad que ya no le acarrea vergüenza. Y esto es muy significativo porque todas nuestras acciones serán expuestas por el Señor. Dice la Biblia que no habrá nada oculto que no haya de ser manifestado. Entonces piense, si el Señor pasara... Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Imagínense que el Señor invita a una sala de cine a todos sus amigos y parientes a ver una película. Y la película se trata de usted, y lo que van a ver sus parientes y amigos son todos sus pensamientos reflejados ahí en una pantalla. ¿A usted le gustaría estar en esa sala de cine? ¿Le gustaría ver la reacción de sus padres, de sus hermanos, de sus amigos, viendo las cosas que usted tiene en su mente y en su corazón puestas ahí en la pantalla? Probablemente nos avergonzaríamos.
Cuando la Biblia dice que su pecado fue cubierto, significa que la vergüenza de nuestra naturaleza y de nuestras acciones fue retirada, porque ya Cristo pagó por cada una de ellas. Nuestro pecado fue cubierto. Nuestros pecados fueron ya perdonados. La vergüenza fue retirada sobre nosotros. Y es por eso que en ello podemos hallar felicidad. Alégrense aquellos que saben que sus pecados, aquellos que pueden acarrear tremendas vergüenzas, fueron ya retirados y fueron perdonados. Tercera razón por la cual estar contentos, porque el Señor no nos culpa de iniquidad, dice además el texto. Esto quiere decir que Dios no contabiliza nuestras rebeldías ni mantiene en su mente nuestros errores. Dios no se relaciona con nosotros en función de nuestros errores, como muchas veces nosotros nos relacionamos con nuestro prójimo. Cuando alguien hace algo, nunca lo olvidamos y cada vez que podemos lo recordamos. Entonces, cuando alguien alguna vez nos mintió, es mentiroso para toda la vida y no le damos la oportunidad de que se restaure. Cuando alguien fornicó o adulteró, no, este es adúltero y fornicario para toda la vida. Y lo estigmatizamos y lo juzgamos y lo tratamos en función de aquello que hizo. Bueno, Dios no es como nosotros. Cuando el Señor perdona, realmente Él deja de tratarnos en función de aquellos errores que cometimos. No nos culpa de iniquidad. Por eso la relación que podemos tener con Dios es tan distinta a cualquier otra que podamos sostener con seres humanos. Cualquier otro ser humano, por lo que tú haces o dices, te estigmatizará, te juzgará y te marcará para toda tu vida. El Señor no. El Señor sabe lo que has hecho. No creas que no sabe. Eso que estás pensando, que nadie sabe, Dios lo sabe. Y aún así, Él está dispuesto a amarte. Porque Él ya no te trata, ni se relaciona contigo en función de aquel pecado. Si te arrepentiste, si confesaste tu pecado, puedes ser feliz. Puedes llenar tu corazón de alegría. Porque el Señor ya no te culpa de iniquidad. En cuarto lugar, en cuyo espíritu no hay engaño. Y esta expresión es fantástica. La voy a explicar un poquito más en profundidad, porque esta última línea es súper importante, tal vez más importante que todas las demás, porque comienza diciendo que cuánta felicidad, el salmista comienza diciendo cuánta felicidad descubre aquel que, si bien no pudo guardar la ley de Dios, sus pecados le fueron perdonados. Nuestros actos de rebeldía fueron borrados y Dios decidió no mantener en su mente registro de cada uno de nuestros tropiezos. Dios decidió no mantener en su mente registro de cada una de nuestras metidas de pata. Porque esa persona feliz que fue perdonada, y aquí está toda la diferencia, fue perdonada porque optó por no lidiar con la hipocresía. Aquel que es feliz y descubre su perdón porque estuvo dispuesto a no lidiar con la hipocresía, a no lidiar con un espíritu engañoso. La hipocresía, tal vez usted lo sabía, proviene de una expresión en griego, proviene de una práctica griega muy antigua en donde los artistas se colocaban máscaras para interpretar papeles. Entonces, la hipocresía se manifiesta cuando intentamos, delante de Dios, ser lo que no somos. Cuando intentamos aparentar delante de Dios lo que Dios muy bien sabe que no somos. Es intentar relacionarnos con Dios como si Él no nos conociera, como si Él no supiera las atrocidades de las cuales usted y yo somos capaces de hacer, decir o pensar. Y es más, es cuando delante de nuestras metidas de pata intentamos justificarnos o culpar a otros. Eso es hipocresía. Cuando delante de las metidas de pata, los pecados, los errores que hemos cometido, nos intentamos justificar o intentamos echarle la culpa a otra persona por lo que hicimos, por lo que dijimos. No sé si por lo que pensamos, porque no sé si alguien le puede echar la culpa a otra persona por algo que piensa. Pero incluso hasta puede que lo hayamos intentado. Cuánta alegría, dice el salmista, descubre aquel que metió la pata
y va a la presencia del Señor. Y en vez de decir, pero Señor, mira, si no fue tan grave, mira, pasó porque en realidad, mira, la situación es la siguiente, tal vez tú no entiendes muy bien las circunstancias, tal vez tú, ay, no sé. Y en vez de justificarte delante del Señor, tú eres capaz de decir, Señor, pequé. Señor, me equivoqué. Metí la pata. Cuánta alegría descubren aquellos que van delante de la presencia del Señor, no a justificarse y no a tener una actitud de autoconmiseración, sino a decir, Señor, pequé, me equivoqué. Aquel que hace eso, Dios lo sorprende perdonando y borrando sus faltas y mirando hacia su persona con plena justicia. No porque sea justo, que recuerde que ya lo dijimos al principio, el justo, el recto de corazón es aquel que descubre que su pecado fue perdonado y que fue puesto sobre otra persona, que es Cristo Jesús. Hay hermosos ejemplos bíblicos sobre esto. Déjeme mencionarle uno solo, que lo vimos hace poco en una de las series que tuvimos en el año pasado, el segundo semestre del año pasado. David delante del profeta Natán. David delante del profeta Natán. Usted sabe lo que hizo. Natán va a David a desengañarlo, porque David estaba completamente nublada su mente, habiendo tramado no solamente la muerte de la persona con la cual, la muerte del esposo con la cual él había adulterado, sino que ni siquiera había llegado a sentir algún tipo de culpa o algún tipo de remordimiento por causa de eso. Entonces el Señor envía a Natán como profeta del Señor a que vaya a confrontar a David, y Natán entra un día a la presencia del rey David, como los profetas hacían. Ellos tenían audiencias constantemente con los reyes, y les dice, te voy a contar una historia. Usted conoce la historia, ¿cierto? Habían dos hombres, uno rico, uno pobre. Uno rico que tenía muchas ovejas, uno pobre que tenía pocas ovejas, y que la única que tenía era como una parte de su familia, era como su hija. Y va el hombre rico, y en vez de tomar una de las muchas que él tenía, va y toma la de este hombre, que además tenía un valor sentimental importante para él. Y David, cuando le cuentan esa historia, es tremendo, porque ahí la hipocresía de David se revela, pero por completo. David escucha esta historia y dice, ¿dónde está ese hombre? ¿Cómo es posible que exista un hombre tan perverso, capaz de hacer una fechoría de esa calaña? Entonces, el Natán lo queda mirando y le dice, David, tú eres ese hombre. ¿Sabe qué? Esa expresión cala tan profundo en mi corazón, porque muchas veces el Señor me ha hecho leer cosas en la Biblia que me parecen tan desagradables. Es decir, ¿cómo es posible que esto esté en la Biblia? Y el Señor a través de su Espíritu Santo me dice, Diego, tú eres ese hombre. No te olvides que tú eres ese hombre. Lo más significativo de todo es que David podría haber reaccionado de una manera distinta. David podría haber dicho, sí, mira, Natán, yo entiendo lo que tú estás diciendo, pero mira, tú tienes que ver las cosas en perspectiva. Tú estás viendo esta situación de manera muy simple. Yo claro, sí, cometí un pecado, adulteré, planifiqué y mentí para que Urías muriera, pero en realidad es porque tú no entiendes mi posición. Yo soy un rey, estoy sometido a muchas presiones, a muchas ansiedades. Entonces de pronto yo me desperté un día y me sentía abrumado y bueno, vi a una mujer y quise poseerla para un poco salir de mis presiones, y no sé. David podría haber inventado una excusa y haberse disculpado delante de Natán diciendo que en realidad pecó, pero su pecado tenía una explicación. Pero David no hace eso. David no hace eso. David hace lo que dice en el Salmo 32. Él dice, va donde el Señor y dice, Señor, pequé, me equivoqué, embarré, metí la pata y te quiero pedir perdón. Eso es lo que hace David. Entonces, pregunta, ¿cuándo fue la última vez que usted vio a un político acusado de corrupción citar una conferencia de prensa para decir, me equivoqué, metí la pata?
¿Cuándo fue la última vez que escuchamos a alguien decir, yo me equivoqué? ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó tal vez a su papá, o a su hijo, o a su hermano, o a su vecino, o a su colega decir, me equivoqué? Yo pequé. ¿Sabe por qué eso es algo tan poco común en nuestros días? Escuchar a alguien decir y reconocer que pequé y que me equivoqué. Primero, porque decir esas palabras produce en nosotros profunda insatisfacción. Son como palabras que son amargas en nuestra boca. No nos gusta tener esas palabras en la boca, porque son amargas. Producen insatisfacción, desilusión en nosotros mismos. Y ¿sabe qué? Como generación, también somos personas, seres humanos altamente intolerantes a esa insatisfacción. Y es ahí donde terminamos optando por la hipocresía. Y cuando optamos por la hipocresía, somos hombres y mujeres más infelices. Porque cuando no somos capaces de reconocer nuestro pecado, sino que tratar de racionalizarlo, justificarlo y ser hipócritas derechamente, lo que estamos perdiéndonos es el usufructo de la gracia y el perdón abundantemente ofrecido por Dios a través de Cristo Jesús. Es por eso que aquel que oculta su pecado es infeliz. Porque feliz es aquel que confiesa y descubre la profundidad del perdón de Dios. Porque el perdón de Dios es para aquellos en cuyo espíritu, dice el texto, no hay engaño. El perdón de Dios es para aquellos que no optaron por lidiar con la hipocresía, sino que se sacaron la máscara y dijeron, mira, esto es lo que soy, delante del Señor. Y hay una segunda razón por la cual es tan difícil escuchar esto hoy día de personas que hidalgamente reconozcan su pecado y digan, me equivoqué. Porque además vivimos en medio de una sociedad que opta siempre por tercerizar la culpa. Siempre la culpa es de alguien más. Siempre la culpa es de alguien más. No sé, es como si David hubiese dicho, no, la culpa es de Betsabé. ¿Cómo se le ocurre bañarse desnuda en el patio donde yo la puedo ver? Po? Mucha gente racionaliza su pecado de esa manera. Siempre podemos encontrar la forma de culpar a otros por los errores que nosotros cometemos. O tratar de buscar y procurar responsabilizar a otros por los defectos que hay en mí, en mi carácter. Y fíjese que eso es algo muy común hoy día. Hay muchos procesos terapéuticos que procuran buscar quién tiene la culpa de mis pecados y quién tiene la culpa de los problemas de mi carácter. Hay personas que pasan sesiones enteras de terapia tratando de responder la pregunta, ¿quién es el culpable de que yo sea, por ejemplo, un mal marido? ¿Quién es el culpable de que yo sea un mal hijo? ¿Quién es el culpable de que yo sea una persona, que tenga dificultades para relacionarse con otras? Poco empática tal vez. Siempre tenemos de buscar quién tuvo la responsabilidad. Puede que algunas personas tal vez se enojen conmigo, pero debo ser sincero en manifestar mi preocupación respecto de estos abordajes terapéuticos que procuran encontrar el culpable de nuestros problemas. ¿Sabe por qué? Porque esto impide que hombres y mujeres asuman la responsabilidad de sus actos. Y Dios ofrece una gran transformación en la vida de aquellos que meten la pata. Y aquel que terceriza su responsabilidad se está perdiendo de esa oportunidad de ver cómo Dios puede transformar nuestra vida, pero cuando somos capaces de reconocer nuestras metidas de pata. Para ello debemos ser sinceros y debemos dejar de lado la hipocresía y ganar valor para decir estas dos palabras. Hermanos, dos palabras que pueden iniciar un proceso de tremenda transformación en su vida. Dos palabras muy sencillas, pero que no nos gusta tener en la boca. Me equivoqué. Yo pequé. Esa es la tesis de este salmo. Que descubramos cuánta felicidad hay cuando somos capaces de confesar nuestros pecados. Y para dejar claro esta tesis, el salmista va a contarnos su propia experiencia. Porque lo segundo que vemos en este salmo es la experiencia del salmista. Dice así el verso 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor
en sequedades de verano. El autor comienza diciendo que mientras se mantuvo en silencio, mientras optó por la hipocresía, él pasó a sufrir las consecuencias de no exponer ni confesar sus pecados. ¿Cuáles eran esas consecuencias? Están registradas en el texto. Primero, el cuerpo comenzó a sufrir la agonía del alma. Su cuerpo comenzó a sufrir la agonía del alma. Es lo que hoy día también nosotros conocemos bajo este concepto de somatización. Gente que carga con culpas y que no son capaces de tal vez asumir sus equivocaciones. Muchas veces son tomados por la angustia y la ansiedad. Y esa angustia y ansiedad hacen mella de su salud física, hacen mella de su cuerpo. Dolores emergen sin explicación porque hay un cansancio físico y que embarga a las personas, que tiene su origen muchas veces en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en cómo nuestras emociones también están enfermas. Y en vez de verbalizar y asumir sus errores, optan por la hipocresía, las guardan y se enferman. Muchas personas hoy día enferman físicamente porque callan la culpa, son embargados por la angustia y las ansiedades, porque no son capaces de soltar esas cosas y ponerlas sobre los hombros de Cristo Jesús, que dijo: vengan a mí, ustedes que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Una segunda consecuencia de callar y no confesar nuestro pecado es que Dios pone su mano sobre nosotros. ¿Y sabe por qué Dios pone su mano sobre nosotros? Porque Dios quiere que despertemos. Dios quiere que reaccionemos. Dios quiere que de alguna manera salgamos de nuestro status quo, de nuestra zona de confort, ahí donde estamos cómodamente asentados con nuestro pecado. ¿Y sabe qué? Dios pone su mano sobre nosotros no para aplastarnos. Ojo, hay una diferencia. Porque si Él pusiera todo el peso de su mano sobre nosotros, no tendríamos chance alguna, oportunidad alguna de ser perdonados. La idea del texto es que Dios pone su mano sobre nosotros en la medida exacta. Pone su mano sobre nosotros con la presión exacta que permita que usted y yo reaccionemos. Que entremos en razón. Porque Dios nos ama. Y la Biblia dice que Dios disciplina a sus hijos porque los ama. Entonces, si a veces usted siente que el Señor está poniendo su mano sobre usted, es para que reaccione. Y el Señor nunca lo va a aplastar y nunca va a poner el peso completo de su mano sobre usted. Otra consecuencia: sus fuerzas se agotaron. Sus fuerzas se agotaron. Además de sufrir la agonía de su alma en su cuerpo, además de sentir el peso de la mano del Señor sobre él, en tercer lugar, dice el salmista, mis fuerzas se agotaron. El verdor perdió su fuerza por causa de la sequía. Eso es lo que está diciendo el texto. Quien calla sus pecados y no los confiesa, progresivamente se secará porque sus fuerzas se irán agotando y su vida se encamina hacia el estrés y la depresión. Personas lejos de Dios que intentan probar que Dios está equivocado y que son ellas las que están en lo correcto. Es gente que convive con la depresión y con el estrés. Y querido hermano, no estoy diciendo, porque aquí después me empiezan a llegar mensajes por interno, no estoy diciendo que esa sea la única fuente de depresión y de estrés. Lo que estoy diciendo es que una depresión y una crisis de estrés puede ser consecuencia de un proceso de profundo desgaste espiritual. En la experiencia del salmista, todas estas consecuencias deben ser ligadas a la primera frase: mientras callé, mientras no confesé, mientras opté por la hipocresía, mientras puse todo debajo de la alfombra. En vez de reconocer mis errores, decidí ocultarlos. En vez de admitir mis errores, decidí ignorarlos. Y el verso 5 dice lo que debemos hacer. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado.
El salmista dice que al entrar en aquel proceso llegó un momento en que le declaró al Señor su pecado, en que le declaró al Señor sus metidas de pata, incluso aquellas que nadie más conocía, pero el Señor sí las conocía porque el Señor lo sabe todo. Todo esto con el propósito de solicitarle y de pedirle al Señor su perdón. Señor, aquí está lo que soy, aquí está todo lo que he hecho, te pido perdón. Pido que tu gracia sea derramada sobre mi vida. El salmista dice que él no encubre su iniquidad, que él mismo pone sus errores en la mente de Dios para exponer su corazón rebelde delante del Señor. Entonces considere esto: confesar es todo lo contrario a encubrir. Confesar es todo lo contrario a encubrir, y el salmista rompe su silencio. Y a veces lo que nos hace falta en nuestra vida es tener más tiempos de confesión. Es romper nuestro silencio delante del Señor. Es dejar de racionalizar y tercerizar nuestros errores y nuestros pecados. Romper el silencio y decirle al Señor esas dos palabras tan amargas: me equivoqué. Señor, yo pequé. El problema, hermanos, con lo planteado por el salmista es que no solo ofendemos a Dios con nuestras actitudes, también a veces ofendemos a nuestro prójimo, a personas que están a nuestro alrededor. A veces nuestros errores generan el aborrecimiento de Dios, pero también pueden causar aborrecimiento de las personas que están a nuestro alrededor. Por tanto, este romper el silencio y confesar implica no solo a Dios, también involucra a esas otras personas que pudieron verse afectadas y heridas por nuestras palabras, por nuestras actitudes y por nuestras malas decisiones. Frente a tales casos, lo mejor que podemos hacer es ir hasta aquellas personas a quienes ofendimos, a quienes también dañamos con nuestras transgresiones y pecados, sentarnos con ellos y decirles esas dos palabras que tanto saben amargo en nuestra boca. Sentarnos delante de esa persona y decir: ¿sabes qué? Me equivoqué. Pequé contra ti. Ya le pedí perdón al Señor y Él me perdonó. Pero quiero que también tú sepas que estoy arrepentido y quiero tu perdón. Eso tal vez puede ser lo más difícil del proceso. Ahora piense en lo siguiente: ¿cuántos matrimonios no se hubiesen tal vez salvado del divorcio? ¿Cuántos matrimonios no tal vez se hubiesen salvado de crisis profundas si hubiesen puesto estas palabras en su boca? Si hubiesen primero dicho: ¿sabes qué? Me equivoqué, pequé contra ti. ¿Cuántas amistades tal vez hoy día seguirían en pie si esta expresión y esta disposición hubiesen estado en la boca de aquellas personas? Este salmo es el salmo para los reprobados, para encontrar alegría en el perdón de Dios y para que esa alegría también nos anime a buscar el perdón de quienes también hemos ofendido. Te dejo dos desafíos para pensar y practicar. Primero, el Señor nos ha dejado su palabra en donde encontramos sus principios y valores para que siguiéndolos aprendamos a no pecar. Eso sigue estando en pie. Si bien el salmo del reprobado existe y está para que encontremos alegría en el perdón, eso no es garantía de que podemos ahora libremente pecar. Total, el Señor igual nos va a perdonar. La Biblia está llena y repleta de principios, preceptos y valores para que usted los siga y aprenda a no pecar, porque eso traerá vida, prosperidad y salud sobre su vida. Segundo, Dios nos conoce y sabe que somos porfiados como los caballos y los burros. Y por causa de eso envió a su Hijo, para que Él fuera aquel que intercediera por nosotros delante del Padre. Y lo quise poner explícitamente. Dios te conoce y sabe que de repente somos porfiados como los burros. Sabe que de repente somos medios caballos para las cosas.
que hay que ponerle freno para que obedezcan. Bueno, cuando pecamos debemos recordar que existe el Salmo 32. Que existe porque Jesús fue justo en nuestro lugar. Y en Jesús hallamos perdón para nuestros errores. Aquellos menores, pero también para aquellos que no son tan menores. Hallamos perdón también para incluso nuestras faltas más groseras y vergonzosas. Pero póngalas delante del Señor. Te invito a que tengamos un momento de oración. Querido Señor, tú eres bueno en todo momento. Y nos has revelado, Padre, a través de tu palabra, la alegría que puede descubrir a aquel que no opta a lidiar con la hipocresía. Aquel que no opta, Señor, por cargar una máscara, sino que descubriendo su naturaleza, la expone abiertamente delante de ti, Señor, que lo conoces todo y lo sabes todo, porque nada podemos ocultar de tus ojos. Y de esa forma, Señor, estando tal cual somos delante de ti, poder recibir tu perdón, poder recibir de tu gracia y de tu infinito amor sobre nosotros. Ayúdanos, Padre, a no lidiar con nuestro pecado de la manera en la que el mundo lidia, a no lidiar con nuestro pecado, Señor, tercerizándolo o racionalizándolo y buscando alguna explicación, como quien busca, Padre, la quinta pata al gato. Ayúdanos, Señor, a poner en nuestra boca estas dos palabras tan amargas: me equivoqué. Y que esas palabras, Señor, sean el inicio de un proceso de transformación, de restauración y renovación espiritual en cada uno de nosotros, en nuestra relación contigo. Pero también, Señor, si es necesario que pongas esas palabras en nosotros para poder restaurar relaciones con otras personas. Para tal vez decirle a nuestro esposo o nuestra esposa: me equivoqué y pequé contra ti. Para tal vez decirle a aquel amigo que hoy día tal vez no es tan cercano porque lo desilusionamos, decir: me equivoqué, pequé contra ti, perdóname. Ayúdanos, Señor, a ser mejores hijos tuyos, que estén más a la altura de lo que tú esperas de cada uno de nosotros. Oramos, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén.